Bienvenidos de nuevo. Esta semana hemos probado un formato nuevo. Hemos grabado un episodio en español con mi amigo Juan, que lo conoceréis de otros episodios, donde hemos hablado de la historia de GoBlue, un emprendimiento que hicimos juntos hace años y quería conocer su perspectiva y publicarla en el podcast. La idea de hacerlo en español es para poner a prueba la inteligencia artificial y ver si se pueden generar podcasts en otros idiomas y traducirlos con la IA al inglés. Después de probar diferentes herramientas, incluso Eleven Labs, que parece ser que es la líder del mercado, el resultado con todas ha sido horrible. YouTube tiene la suya propia, pero al parecer aún tienes que ser seleccionado y no está disponible para todo el mundo. Entonces tuvimos que buscar, digamos, un apaño. Hemos utilizado el modelo de OpenAI llamado Whisper para hacer la transcripción del episodio en español. Se lo hemos dado a ChatGPT para que lo tradujese al inglés. Y luego se lo hemos dado a Gemini TTS, Text to Speech, para que generase la conversación en inglés. Déjanos tu opinión en los comentarios y así sabremos si te ha gustado este formato para poder replicarlo en el futuro. Y ahora os dejo con el episodio. Buenos días, Juan. Buenos días, Iván. ¿Qué tal estás? Muy bien. Gracias por acogernos en tu casa hoy. La idea es, como ya sabes, te estamos utilizando de conejillo de indias. Nuestra intención es empezar a crear contenido en otro idioma, en este caso vamos a hacerlo en español, y utilizar la inteligencia artificial para transformarlo a inglés y poder cubrir más ámbito de mercado para hacer entrevistas y tal en el futuro. Entonces tú eres nuestro primero test. Espero que funcione. Y de lo que vamos a hablar hoy también es algo que quería ya haber hablado en el podcast desde hace tiempo, y es, ya lo hablamos en uno de los podcasts en los que participaste, de que hicimos juntos un emprendimiento llamado GoBlue, que no funcionó, y me gustaría indagar un poco más en el tema desde tu punto de vista del proceso, y también porque tú fuiste fundador inicial, yo entré más tarde, entonces me gustaría también conocer la historia desde el principio. Así que podemos empezar diciendo de dónde viene GoBlue y cómo empezó. Perfecto. Bueno, gracias por invitarme de nuevo aquí con estas vistas otoñales ya que tenemos. Y sí, encantado de compartir la historia de GoBlue. ¿Cómo empezó GoBlue? Pues GoBlue fue, digamos que volamos a 2018 cuando decido hacer un máster, Ujú, un MBA en Madrid, en la EOI. Y digamos, como parte del máster teníamos un proyecto de emprendimiento que ujú, teníamos que realizar. Entonces, en el proyecto de emprendimiento, yo ya tenía como objetivo a la hora de hacer el MBA intentar emprender. ujú, Y digamos que el MBA para mí fue una especie de herramienta. Entonces, cuando empezamos con el proyecto de emprendimiento, obviamente tienes que poner en práctica todos los conocimientos que has adquirido durante el MBA y hacer un proyecto o crear, digamos, una idea que pueda llegar a tener una atracción de negocio, ¿no? Y ujú. bueno, presentar, obviamente, cuál es tu estrategia, cómo vas a escalar esa solución, etcétera, etcétera. Y bueno, pues digamos que dentro del ámbito educativo del MBA decidimos empezar trabajando en un proyecto de movilidad. Se trataba básicamente de hacer un carpooling Ujú, entre empresas que estuvieran localizadas. Identificamos un problema que en este contexto existía en Madrid, que digamos sí que es cierto que hay muchas empresas que están colocalizadas en ciertas zonas y bueno, pues mucha gente, aunque el transporte público es bastante utilizado en Madrid, puede llevar depende de donde una persona resida, a donde trabaja, incluso llevar 1 hora y media diaria. Pues había una opción de optimización allí, también porque los parkings de las empresas están saturados. ujú. Entonces, si conseguíamos que aquellas personas que tenían un vehículo lo decidieran compartir, podíamos, digamos, optimizar también El espacio, ¿no? el espacio de aparcamiento de las empresas y que las empresas dieran prioridad a aquellas personas que estuvieran interesadas en compartir su coche. Y bueno, fue un poco la andadura de cómo GoBlue comenzó Ujú, un proyecto educativo que a la hora de presentarlo y ver
que verdaderamente empezaba a tener cierta atracción en el mercado, decidimos posteriormente intentarlo En la vida real, en la ¿no? vida real. Para los oyentes que no sepan la diferencia, la diferencia entre carpooling y car sharing? Porque mucha gente podría decir, eso es lo del car sharing, pero no es así. Qué es el carpooling? ¿En qué se diferencia con el car sharing? Pues digamos, nuestro objetivo en carpooling es que varias personas, bueno, hay un conductor obviamente, que es aquella persona que va a compartir su vehículo, El propietario, ¿no? el propietario, bueno, podría ser propietario en este caso, pero hay otras modalidades ahora mismo. Pero bueno, sí, en este caso el propietario decide compartir su vehículo Ujú, con otras personas para hacer, digamos, un trayecto desde su casa hasta el trabajo. ujú. Ese es el concepto de carpooling. Comenzó en Estados Unidos y de hecho había una empresa a la que nosotros tuvimos la suerte de conocer cuando fuimos a San Francisco. Y que les copiamos, ¿no? Sí, en parte. Gran parte del modelo de negocio que tenían y cómo habían desarrollado el algoritmo, etcétera, etcétera, nos inspiró bastante para hacer nuestra parte. Y digamos que ese es el concepto de carpooling en el que nosotros trabajamos. Ujú, Luego hay otros modelos también, como es, digamos, el car sharing, donde una persona tiene una aplicación, hay un coche que está disponible para la utilización de usuarios a través de una suscripción. Entonces, bueno, una persona utiliza ese vehículo, ya puede ser un coche o puede ser una bicicleta o puede ser una motocicleta, etcétera, la utiliza de punto A a B y la deja en B. Y otra ujú, persona en el punto B puede utilizar ese coche para ir hacia otro punto, ¿no? Al final es, digamos, compartir el coche, pero más en el sentido de que, bueno, pues lo utilizo, lo dejo para un desplazamiento único. ujú, Carpooling es, yo tengo que ir de A a B con mi coche y decido compartirlo con personas que están entre ese trayecto. ujú. Perfecto. ¿Cuántos fundadores erais? Pues fuimos 4. Ujú. Y digamos que fuimos 4 porque en el proyecto del MBA los equipos tenían que formarse aproximadamente entre 3 y 4 personas. Vale. Em, ¿Cómo gestionasteis a un equipo fundador tan grande? Porque normalmente la recomendación suele ser entre dos, tres, como mucho. Eh, Es, digamos que hay dos fases. La fase más o menos educativa, donde ujú, se gestionó bastante bien, y digamos la fase mm, entre entrepreneurship, por así decirlo, real. ujú, Digamos que la fase educativa fue bastante sencilla. sí. Porque bueno, la distribución de roles venía también en gran parte un poquito dada por las directrices del MBA, ¿no? Había que hacer bueno, pues, un control exhaustivo de las cuentas y la estrategia, había que hacer un desarrollo de producto, etcétera. Bueno, cada uno más o menos cogió ese rol. Y luego, cuando decidimos verdaderamente desarrollar el producto e intentar encontrar clientes en la Ujú, vida real y llevarlo a producción y empezar a tener tracción, ahí la cosa se complicó. ujú. Malditas ventas. Se complicó, bueno, luego hablaremos supongo un poco más de eso, ¿no? Sí. Entonces la gestión inicial fue bastante sencilla, sobre todo porque no había ningún conflicto de intereses. Cuando empiezan a haber conflicto de intereses, y me refiero más a, bueno, pues tipo de cómo se va a generar o cómo se va a fundar la empresa, los estatutos, quién va a dedicar pues su tiempo a hacer una actividad u otra. También en este caso nosotros trabajamos, entonces la conciliación de la vida privada con la vida de la startup, ahí empezó verdaderamente a complicarse. Ujú. Porque dentro de lo que es el ámbito educativo, al final, bueno, pues tienes unos deadlines, tienes que realizarlo y sabes que es algo un poquito más o menos temporal y puedes acotar un poco el esfuerzo. En Y el- entiendo que hay unas directrices, ¿no? Entonces esas claro, directrices esas directrices como vienen de una institución tienen cierta autoridad y nadie las cuestiona, entiendo. Pero en el exactamente. momento que estáis solos ante el peligro, ya empieza a haber los conflictos de intereses y distintas opiniones, ¿no? Exactamente. Vale. Em, Hablábamos de que el problema era para empresas colocalizadas en la misma zona, que querían ofrecer a sus empleados una solución de carpooling para optimizar el espacio y también, digamos, la contaminación en Madrid.
que es una ciudad, se podría decir que en España es una de las más contaminantes, ¿no? ¿Qué solución propusisteis? Técnica. Ujú. La solución que propusimos constaba básicamente de una aplicación móvil Ujú, que tenía y una aplicación web. La aplicación móvil estaba dedicada para el usuario final, ujú, que tenía como objetivo básicamente dos perfiles, o sea, tenía dos perfiles, el conductor y el pasajero, y tenía como objetivo el crear una especie como de mini red social donde pudieran interactuar, el conductor publicar sus trayectos diarios ujú. y los pasajeros poder solicitar, digamos, ser llevado en ese trayecto por un porcentaje, digamos, de lo que son los gastos de gasolina o de logística. O sea, muy parecido a lo que hace BlaBlaCar, por Sí, ejemplo. BlaBlaCar lo hace para trayectos de distancias largas. Ujú, Nosotros lo hacemos para trayectos de distancias dentro de cabe cortas porque son diarias. Entonces el incentivo ahí no estaba tanto, aunque sí parcialmente en el compartir gastos, pero bueno, los gastos tampoco eran, digamos, la parte principal o el valor añadido que podría recibir el conductor, ujú. sino también que gracias a la optimización de, digamos, los espacios de los parkings disponibles y el conseguir que se optimizaran también los espacios de los vehículos, que mucha gente creo que, no me acuerdo ahora mismo de las estadísticas, pero cuando estuvimos haciendo el análisis, creo que la 1,2 media exactamente en de Madrid. ocupación del vehículo era 1,2, Sí. era muy vacío. Entonces, intentar llenar ese hueco, con eso se incentivaban que hubiera menos coches en la carretera durante los picos de hora bueno, de trayectos al trabajo, que se optimizará también el número de parkings disponibles en las empresas colocalizadas, Ujú, lo que tú comentabas de reducción del CO2. O sea, ujú. había intereses por muchas partes, ¿no? Y Claro. bueno, y obviamente el compartir gastos. Y luego incluso tuvimos una idea adicional que era la posibilidad de recibir puntos, ¿no? Ujú. Ecológicos por contribuir de una manera activa a mejorar un poco la calidad de la ciudad. O sea, un poco una gamificación, digamos, para incentivar el uso de la aplicación, ¿no? Sí, y Vale. las empresas tenían cierto interés, porque obviamente que era la segunda parte que os estaba comentando, la web. Sí. La web era una web de reporte hacia las empresas de cómo sus empleados estaban utilizando la aplicación y qué porcentaje, digamos, de CO2 y otras estadísticas interesantes para ellos de movilidad podían reportar para bueno, su gestión activa de la producción de CO2 de la Ujú. empresa, el footprint. Entonces, esas empresas tenían la opción también de producir o de crear ciertas estrategias de incentivo para eh, generar una dinámica también entre otras empresas colocalizadas Ujú. de que se generase, bueno, o de que se incentivase este tipo de colaboración. Hay una diferencia con el algoritmo que sigue, por ejemplo, BlaBlaCar, ¿no? BlaBlaCar es, digamos, match on demand, ¿no? Que era cuando el conductor publica un viaje y cuando un viajero necesita un viaje, va a la aplicación, busca una opción, hace el match y ya está. Pero la solución que nosotros construimos era muy diferente a eso, seguía otro tipo de algoritmo, digamos, que copiamos de estos competidores americanos, ¿no? ¿En qué consistía exactamente? Yo diría que no lo llegamos a copiar. O No, sea, creo lo que optimizamos quizá. sí, porque San Francisco no es Madrid. Ujú, O sea, al final sí que es cierto que llegamos a tener ciertas similitudes, ujú, pero nosotros no tuvimos nunca acceso a ese algoritmo. Por lo ya. tanto, el algoritmo lo creamos nosotros. Lo creamos con una combinación de distancias euclidias, utilizando APIs de servicios de geolocalización Ujú, de empresas y un algoritmo que tú y yo desarrollamos que tenía en parte cierta capacidad de lo que se podría denominar inteligencia artificial. mm, Aquí quizá puedes hablar tú un poco más porque tú fuiste el cerebro detrás de esa parte, pero el resultado fue que conseguimos
hacer matches, digamos, aquel conductor que publicaba un viaje Ujú. podía definir obviamente cuántos pasajeros quería tener, por dónde iba a pasar para no Ujú. desviarse mucho de su trayectoria y, bueno, ciertos perfiles, digamos que también podrían ser adicionales como oye, que no haya un fumador o que la persona, bueno, pues, qué tipo de música le gusta o si le gusta por las mañanas hablar o no, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso em, formaba parte de nuestro algoritmo de matching Ujú. que lo que hacía era, al final, intentar ocupar los huecos, ¿no? que el conductor publicaba. Y la verdad que la eficiencia del algoritmo llegó a ser bastante, bastante buena. Sí. Me acuerdo que lo ejecutábamos 2 o 3 veces al día Ujú. y conseguimos reducir el tiempo de procesamiento del algoritmo a pocos minutos. O Ujú. sea, un ratio de éxito bastante grande. O sea, yo creo que es de las partes de la aplicación que más Es- orgulloso estoy. Estamos muy orgullosos de ese algoritmo que está ahí en GitHub muerto del asco. Pero básicamente sí, la idea era, en vez de hacer el match on demand como hace BlaBlaCar, lo que hicimos es, que esa es la idea que digamos cogimos de los de San Francisco, es ejecutar el algoritmo una vez o dos veces al día, al final del día, cuando ya todo el mundo había puesto sus preferencias, los dos mercados, tanto conductores como pasajeros, habían puesto sus preferencias, y una vez teniendo todos los datos podíamos hacer una optimización completa de todos los matches a través de estos algoritmos que decías tú y de inteligencia artificial, que no es lo que la gente conoce hoy por inteligencia artificial, no era generativa, no existía en aquella época, era un algoritmo básicamente genético, que también es inteligencia artificial. Entonces, eso optimizaba mucho más los matches de lo que puede hacer a lo mejor BlaBlaCar, porque BlaBlaCar a lo mejor yo voy a buscar un viaje ahora y el mejor viaje que me viene a lo mejor aún no está publicado, pero publica 5 minutos más tarde. Entonces eso nosotros lo eliminamos porque ya teníamos todos los datos acumulados al final del día. Es verdad que tuvo cierto rechazo a partir de los clientes porque no conocían este tipo de modelo. Esto venía de Estados Unidos, donde funcionaba ya. Pero ellos esperaban como un BlaBlaCar, ¿no? Dicen, no, pero yo quiero publicar y hacer un match automáticamente. Dicen, no, así no optimizas las combinatorias. Pero bueno, sí, estamos muy orgullosos del algoritmo. Y te quería también preguntar, inicialmente, si no recuerdo mal, empezasteis con B2C. ¿Por qué empezasteis con B2C y por qué os movisteis a B2B? Bueno, empezamos con B2C porque antes de empezar a hablar con las empresas, pensamos que iba a ser más sencillo poner en contacto directamente a personas Ujú. que tuvieran, digamos, que antes de pivotar al modelo B2B, donde verdaderamente todo lo que hemos comentado antes, ¿no? De proveer un servicio también a las empresas, Ujú. que estuvieran colocalizadas, que pudieran, digamos, tener un reporting de su CO2 footprint, etcétera, y estadísticas. O sea, todo eso fue un pivotaje. El Ujú. comienzo inicial fue una aplicación directamente para clientes finales con el objetivo de tener una especie de BlaBlaCar, pero dentro de la ciudad de Madrid o Ujú. dentro de núcleos urbanos para ir a trabajar. El problema de un B2C, yo creo que todo el mundo los conoce, ¿no? Son múltiples, empezando desde la creación de una masa crítica, que es bastante complicada. Ujú. Hay muchas estrategias de emprendedores que lo han intentado, ¿no? Publicándose en eventos, etcétera. Bueno, son muchas, no las voy a comentar. Y fue una de las razones por las que nosotros mm, pivotamos a B2B, por crear esa masa crítica. Es bastante compleja y ya no solo crearla, sino testearla. Ujú. Cuando vas a llevar un producto digamos, a la fase inicial, ¿no? Que es Friends and Family, necesitas cierta masa, no muy grande, Ujú. pero de 50 a 100 personas que puedan utilizar la aplicación. Sí, bueno, obviamente llamas a tu amigo, a tu madre, etcétera, la empiezan a utilizar, pero al final tienes un bias cognitivo, ¿no? Cuando son personas relacionadas a ti, bueno, pues no te dan un feedback quizá lo más
Es todo muy bonito para ellos. lo más objetivo, intentan ayudarte Claro. y entonces tener, digamos, un feedback más crítico era esencial y vimos que había muchas dificultades para conseguir una masa crítica en el B2C que pudiera utilizar también porque a la hora de ir al trabajo, y esto es bastante complejo, nos dimos cuenta, la gente no tiene paciencia. Realmente tú tienes que ir al trabajo, tienes que llegar a las 8:30, tienes un meeting, etcétera, no puedes estar esperando a ver si va a llegar esta persona que no sé si va a venir, etcétera, etcétera. Entonces vimos que el B2B le ofrecía tanto al conductor como a los potenciales pasajeros cierta confianza, porque al Claro. final era una aplicación que estaba respaldada por entidades, etcétera, etcétera, y que bueno, que tenía cierta unión, ¿no? O que estaba respaldada, lo que Y que comentábamos. las empresas te traen ya esos usuarios, ¿no? Todos. Exactamente. Bueno, eso para los usuarios finales. Para nosotros, obviamente, el B2B nos proveía un espacio, digamos, más o menos seguro Ujú. de testeo. Claro. Y ellos también nos daban feedback. Ujú. Entonces, pues decían, venga, el departamento A o el departamento B de esta empresa quiere hacer esta iniciativa con vosotros. Entonces podíamos trabajar con ellos y ya se conocían. Ujú. Entonces sabían que iban a pivotar, o sea, que íbamos a pivotar con ellos probablemente, que nos iban a dar feedback objetivo. Era más sencillo, más fácil. Y luego, a la hora de monetizarlo, o sea, Más era más estabilidad. sencillo también, más estabilidad. Al Ujú. final estás hablando con una entidad y esa entidad es la que te va a ofrecer un pago, una suscripción por tus servicios. Ujú. Y luego a partir de ahí también puedes escalar en parte, que fue otro pivotaje que hicimos, decir, sí, la empresa paga por los servicios y nosotros nos llevamos también un pequeño porcentaje del viaje Ujú. realizado, ¿no? Por proveer. Entonces al final podíamos hacer una especie como de B2B, Ujú. 2C. Sí. Entonces vimos que ese modelo de negocio tenía mayor tracción. Y era más escalable también. Sí. La competencia, háblame un poco de la competencia. ¿Había competencia para esta solución? Había competencia, en España me refiero. Sí, eran startups también que estaban, me acuerdo que había un grupo de emprendedores también que estaban en Valencia, Ujú. Que también que murieron, sí, pero eran los más fuertes en esa época. eran los más fuertes. Sí. Me acuerdo que una de las cosas que hicimos nosotros fue intentar conocer bien el mercado, ¿no? De Sí. donde nos estábamos moviendo. Y buscamos, bueno, fuimos a un montón de aceleradoras, fuimos también a sesiones de emprendimiento, también a, bueno, digamos todos los eventos que había, ¿no? Ujú. Disponibles en Madrid y llegamos a conocer a dos startups. Me acuerdo que estaban en ese momento desarrollando un modelo de negocio muy similar a nosotros, Valencia y Madrid. Ujú. Creo que los de Madrid Siguen vivos siguen vivos. y acaban de cambiar el nombre. Bueno, podemos decir antiguo porque el nuevo creo que es algo como Tribu o algo así, pero era Hub Carpool en aquella Sí. época. Y ahí siguen. Han sobrevivido el COVID, han sobrevivido todo. La verdad que tiene mucho mérito. Sí. Hats off, porque nos acordamos cuando nosotros estábamos allí y un poco los mirábamos con lupa y la verdad que lo han hecho muy bien. Y han Ujú. conseguido al final mantenerse, que no es fácil, Ujú. durante tanto tiempo, pivotar y me alegro mucho por ellos. Pero sí, ellos eran, me acuerdo inicialmente, y quizá un poco también porque es mi producto y al final, ¿qué voy a decir? Pero yo me acuerdo de haber visto sus aplicaciones, de ver cómo funcionaban, de la interfaz de usuario, etcétera, y decir que a mí me gustaba más la que desarrollábamos nosotros, aunque ellos hayan triunfado. En ese momento Hombre, ahora es mejor. teníamos, sí, hombre, ahora sí, me refiero en ese momento cuando estábamos Sí. analizando los diferentes productos de la competencia, no estábamos tan mal No, posicionados. no. Pero claro, De hecho, obtuvimos feedback. Luego hablaremos sobre ello. En el programa de aceleración donde entramos, el cliente, ellos consideraron inicialmente a Hub Carpool y al final fueron con nosotros porque nuestro producto era superior. Ya no solo a nivel de interfaz, gracias a nuestro UX designer, que luego hablaremos también, sino también por el algoritmo. las paradas Las intermedias. paradas intermedias que eran claves para ellos. El poder recoger a gente de camino al trabajo y no solo ir de punto A B, sino que puedas pasar por C, D, E de camino sin desviarte mucho. Eso nuestro algoritmo era superior. Entonces, muy bien.
Bueno, a ver, quiero decir, trabajamos bastante para Sí. hacer, digamos, un análisis exhaustivo de todas las posibilidades y probablemente nos quedaron muchas en el tintero. Ujú, También a la hora de priorizar qué o sea, qué features implementas y cuáles no, es complejo porque tenemos también un budget limitado, pero creo que con los recursos que teníamos, lo que ujú, conseguimos fue algo, bueno, que yo estoy orgulloso, en el sentido de que creo que teníamos un producto que, bueno, que también es un error, ujú, porque desarrollamos un producto utilizando además tecnología cloud serverless bastante innovadora para aquellos años donde verdaderamente, bueno, teníamos un coste mínimo mensual, básicamente era escalable, cuanto más ujú. usuarios teníamos, los costes incrementaban. Pero sí que es cierto que tuvimos un ángulo bastante ingeniero Sí. de optimización, de desarrollar una aplicación muy usable y quizá nuestro error más grave, que es un error bastante normal, es que olvidamos un poco más la parte comercial y la parte de tracción y la parte de, bueno, de verificación por parte del usuario, ¿no? Y luego, bueno, otros problemas que vinieron. Pero por la parte de la ingeniería, al final nosotros somos ingenieros y tenemos ese vaya, yo creo que no estaba mal el producto. Estaba, era muy grande, era una bestia para ser un MVP, en mi opinión. Pero hablaremos de los errores también. Em, Hemos hablado de la competencia, hemos hablado del equipo fundador, del modelo de negocio, que era un B2B también con parte C, digamos. Em, ¿Cuál es la estrategia de go-to-market para una empresa así? ¿Es cold outreach, el tener que ir puerta por puerta llamando a gente? Ujú. Bueno, a ver, estrategia. Yo creo que cada uno tiene su estrategia. Ujú, No podría decir cuál es la mejor. Yo puedo decir la que nosotros utilizamos y los errores que cometimos. ujú, Nosotros empezamos llamando a oferta fría, por así decirlo, a empresas grandes o conglomerados de empresas ujú. que estaban en polígonos industriales. Y me acuerdo además que tú llamaste también a un grupo bastante grande Sí. por allí, por Alicante, ¿no? Sí, me dije, fueron los que nos hablaron del tema del parking, porque inicialmente no teníamos identificado el problema del parking como un beneficio que traíamos también, y fueron ellos cuando les escribí y me contestaron, pero ¿cómo solucionáis el problema del parking? Y yo, ¿eh? ¿Qué problema del parking? Y no obtuve respuesta, no obtuve respuesta. Les llamé varias veces luego porque les dije, no teníamos eso identificado, error mío por parte, porque no soy ventas. Pero podemos hablar sobre ello y no me volvieron a contestar. Y luego cuando indagamos más vimos que sí, había un problema con los polígonos estos, donde hay muchas empresas con problemas de parking. Y fueron ellos lo que lo identificaron. Pero sí, fue un aprendizaje de no digas que no lo tienes, sino sí, también primero infórmate de cuál es el problema del parking y luego les contestas diciendo sí, tal, no sé qué, ofrecemos esto y luego lo implementas. Sí. A ver, al final aprendes. Ujú, También. Pero yendo a tu pregunta, nosotros hicimos un análisis de todos los parques industriales o polígonos industriales que había en España. Los priorizamos un ujú, poco por cercanía a Madrid y también tuvimos otra lista, digamos, de entidades públicas que quisieran fomentar, ayuntamientos, ¿no? sí, ayuntamientos, que quisieran fomentar este tipo también de precios, porque hay muchas ciudades dormitorio, se apoyo humana de Ujú, Madrid y tuvimos esas dos verticales iniciales. Y bueno, la verdad que aprendimos mucho, ujú. porque muchas empresas y también ayuntamientos nos recibieron, nos comentaron un poco bueno, su impresión, colaboramos con algunos, etcétera, y aprendimos bastante. Al final también un poco, por ir llamando a esas puertas, fue como conseguimos también ser acelerados por Bankia, Ujú. que fue la que verdaderamente luego nos dio, digamos, ese soporte más dentro de la empresa para poder desarrollar el producto basándonos en requisitos reales que ellos tenían, ¿no? Ujú. Pero bueno, esa fue la estrategia que utilizamos. Cuando dices que Banca apostó por nosotros, ¿qué significa? Bueno, ellos tenían un programa de innovación, Ujú. Una aceleradora. una aceleradora, exactamente. Y cada año, bueno, pues invitaban a varias startups que podían presentar su candidatura y durante un año, pues ellos aceleraban esas startups. Obviamente tenían que presentar esas startups soluciones que fueran relevantes para Bankia, en varios Ujú. puntos, ¿no? A nosotros
nos escogieron porque les gustó. Me acuerdo que tuvimos un meeting con el director de innovación de Bankia y me acuerdo que remarcaba que lo que ellos buscaban era una solución que les pudiera, obviamente, ayudar a gestionar mejor los parkings que tenían, intentar incentivar que las personas compartieran el coche, porque eso, bueno, pues beneficiaba a todos, y también por el tema de su reducción de CO2, que se estaba también incentivando mucho desde Europa, ¿no? Que las empresas también aportaran desde sus posibilidades a un uso más gestionable de la energía, bueno, del CO2 footprint, etc. Y bueno, fue lo que luego obviamente hicimos un análisis bastante exhaustivo de todas las features que nuestra aplicación ofrecía y la verdad que hubo un match. Lo que nosotros ofrecíamos era lo que ellos querían. Y esa fue, bueno, lo has comentado tú antes, la razón por la que nos aceleraron. Al final fue bueno. Por eso quiero decir que cada estrategia es distinta. A nosotros nos sirvió en ese aspecto ir llamando digamos, de puerta en puerta. Algunas se nos cerraron, otras se nos abrieron y en este caso, por ejemplo, pues bueno, nos invitaron a participar o a enviar nuestra candidatura y fue aceptada. Y durante un año estuvimos trabajando con ellos. A lo mejor hay gente en nuestra audiencia que se está planteando ahora el si deben ir a una aceleradora o incubadora o no. Mirando hacia atrás, ¿tú recomendarías hacerlo desde nuestra experiencia? Yo creo que sí, depende de dónde estés. Claro. Al final, una aceleradora o una incubadora te da ciertas herramientas. Yo creo que la más importante es quizá el networking que puedas conseguir allí, ¿no? Que puedes conocer a gente que está haciendo otro tipo de startups, gente muy interesante, muy inteligente, que quizá te puedan ayudar. O que simplemente conozcan a alguien que está sufriendo un problema similar y, oye, puedas hacer brainstorming con ellos, que puedas llegar a resolver problemas que son difíciles, ¿no? Y complejos. Creo que la parte de networking es la más interesante. El resto, sí que es cierto que algunas aceleradoras tienen lo que se denomina sus procesos, ¿no? La burocracia. Estándares, la burocracia, y ya no solo también la burocracia, sino el que, bueno, pues al final tienen lo que ellos llaman el proceso de éxito o el proceso, digamos, de estandarización de cómo se tienen que hacer las cosas. Y es que en el mundo del emprendimiento... Lo último que necesitas es eso. Necesitas rapidez, ¿no? Claro. Entonces, lo llamamos a veces la deceleradora. Porque la burocracia, pues al final, el tener que reportar, etcétera, etcétera, te está quitando tiempo de poder implementar, de poder pivotar, de poder... Pero también al final es siempre un trade-off entre... obviamente ellos también quieren tener ciertos reportes de cómo vas evolucionando porque han invertido en ti, pero tú por otro lado los reportes y el seguir quizá ese proceso pues te está quitando tiempo de verdaderamente lo que necesitan, ¿no? Que es desarrollar el producto y crecer. Entonces, pues bueno, depende. También es cierto que las aceleradoras, nosotros tuvimos la opción de presentar nuestro proyecto a audiencias muy grandes, ¿no? Y luego tienes ahí el sello de que una aceleradora está invirtiendo en ti, que con eso puedes ir a otros sitios. Entonces, no me parece para absolutamente nada malo ni nada negativo, sino que depende de dónde estés. En mi opinión personal, quitando obviamente YC, Y Combinator y otras del estilo, porque esas te dan un marketing brutal. La clave es lo que tú has dicho, que es el networking. Entonces, tuvimos varias opciones y rechazamos las que nos decían que teníamos que ir presencialmente. Por ejemplo, si te acuerdas, Lanzadera es una de las top en España, pero te obligan a ir a Valencia y estar allí personalmente o presencialmente. Y a día de hoy, cuando miro hacia atrás, creo que tiene todo el sentido del mundo el hacer eso, porque el networking, si es 100% online, no es lo mismo que hacerlo presencial. Entonces, yo, si volviera a repetirlo, lo haría de esa forma. Iría a la que me dice, es presencial, vamos para allá. Pero claro, en esa época teníamos nuestros trabajos, vivíamos en Madrid todos, entonces movernos a Valencia era como un riesgo muy alto que ninguno iba a estar dispuesto a hacer, ¿no? Hemos hablado ya del modelo de negocio, el go-to-market, ahora hablemos de si llegasteis a contratar. Erais 4 fundadores, ¿qué pasa después? Bueno, nosotros fuimos 4 fundadores y desde mi punto de vista personal, creo que
4 fundadores somos muchos fundadores. Sí. Y a la hora de... Yo creo que eso todo el mundo probablemente lo esté pensando. 4 fundadores, qué locura. Bueno, nosotros fuimos 4 fundadores porque vinimos básicamente históricamente del MBA. Ujú. Y creo que no todos hicimos un trabajo reflexivo a la hora de decir, oye, este proyecto de máster termina y empieza ahora una nueva realidad. Obviamente, cuando empiezas una startup, todo el mundo tiene, o no todo el mundo, pero quizás muchos tenemos esa imagen de que esto va a escalar, de que esto puede ser una oportunidad enorme, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco la ilusión, ¿no? Ujú. El objetivo. El objetivo, ¿no? Y sobre todo escuchas historias de Silicon Valley y dices, sí, bueno, esto tiene un potencial, etcétera. La realidad no. La realidad es dura. Entonces llegas y obviamente empiezas poquito a poquito con mucha Sí. ilusión y vas viendo que cuando van pasando las semanas, van pasando los meses, es mucho trabajo, a veces no tienen mucho feedback, el camino de rosas que pensabas que iba a ser al final es más de espinas. Ujú. Y ves verdaderamente que esa mentalidad o digamos ese proceso de reflexión a la hora de decir, oye, yo verdaderamente me quiero meter en esto. Ujú. Yo creo que no lo hicimos bien. Sobre todo porque, como has comentado antes, cuando estás trabajando, tienes tu propio trabajo, luego también tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes tu tiempo libre. Son muchas cosas las que tienes que renunciar a la hora de hacer un emprendimiento. Y estás dispuesto verdaderamente. ¿Y por cuánto tiempo? Ujú. Entonces yo creo que esa fase no la hicimos bien. Y creo que eso es fundamental. O sea, yo sí puedo dar, desde mi experiencia, una opinión, es que alguien que se quiera meter en esto o sea, merece la pena verdaderamente reflexionar mucho sobre eso. Escribirlo en un papel, hablarlo con gente y quizás hacer una especie de mini prueba. Porque al principio todo el mundo tiene esa ilusión, pero con el tiempo, pues bueno. Y luego también algo muy importante, que un equipo fundador, cada persona tiene que tener una función clave Ujú. y tiene que ser propietario de esa función y muy responsable de esa función y tiene que ser justificada. O sea, Que eso no significa que no te puedas, o sea, que un CTO pueda vender. no, para nada. Al final muchas veces, digamos, una persona que empieza fundando es un poco de todo. Ujú. Pero cuando, digamos, lo tienes en el caso de que haya varios fundadores, cada persona tiene que tener un objetivo y una dedicación concreta. Y todo el equipo tiene que apoyar a esa persona. Ujú. O sea, entre todos nos tenemos que respetar, apoyar y confiar. ¿Por qué? Porque si no, digamos que hay confusión en los pasos siguientes de quién Ujú. ha hecho qué, quién es responsable de qué. eh, Luego puede haber también un poquito de problemas a la hora de decir, oye, yo es que estoy trabajando 8, 10, 15 horas y la otra persona es que no sé muy bien qué está haciendo. Ujú. La otra persona dice, oye, pues mira, es que yo lo siento, no puedo atender este meeting porque tengo que atender problemas laborales de mi trabajo privado, etcétera. Entonces empieza a haber fricción. Ujú. Y la fricción es difícil de solucionarla. De hecho, creo que uno de los grandes problemas de la startup, independiente de los muchos problemas que hay, uno de los mayores es la resolución de problemas dentro de los cofundadores. Y digamos, buena definición de roles. Ujú. En el caso de que sean varios, sobre todo es más importante. Ya. Ahora, si yo volviera hacia atrás, intentaría, o si volviera a hacer una nueva startup, intentaría reducir el número de fundadores al mínimo. ¿Por qué? Porque es más fácil, simplemente por un tema logístico, más fácil coordinarse con una persona que con dos, que con tres o con cuatro. De hecho, vosotros hicisteis todo lo contrario, porque me fichasteis a mí. Sí. Bueno, el hecho de ficharte a ti fue, y por eso comentaba antes un poco, ¿no? El tema de los cofundadores. Yo era el único ingeniero de software Ujú. y estábamos haciendo una aplicación que básicamente era una aplicación de software. Los otros tres fundadores eran ingenieros también, la verdad que eran personas brillantes, pero bueno, su conocimiento de software era más limitado, aunque tenían un conocimiento bastante extensivo de otro tipo de áreas. Ujú.
Pero claro, a la hora de realizar el software, pues, claro, yo Hacía falta solo, mano de obra. claro, necesitaba soporte. Y no se podía hacer vibe coding. No existían aplicaciones como Kiro y demás que hacen vibe coding o inteligencia artificial. Que no, ahí tenías que picarte tu propio código y además tenías que... Nosotros me acuerdo que empezamos con un framework híbrido Ujú, para Android y para iOS para acelerar un poco lo que es el go-to-market, pero luego también tenías toda la zona de backend, ujú. para la zona de integración de seguridad. Luego me acuerdo que cuando hicimos la web tuvimos que pasar por todos los controles de seguridad de Bankia. O sea, es mucho trabajo. Ujú. Entonces, claro, yo cuando hice el análisis de un poco todos los eh, features, todas las features y todas las, digamos, stories que teníamos que desarrollar, posible. Entonces te trajimos y yo creo que fue la mejor idea que tuve, traerte. Fue mi aportación principal en la startup. Decir, tenemos que traer a Iván y a Sañudo. Sí, Sañudo también ha participado en el podcast. Si la audiencia es fiel, sabrán de quién hablamos. De hecho, es el número uno, el podcast número uno hasta el día de hoy. Pero sí, él lo contratamos luego como UX designer y al final creamos una bestia, ¿no? A nivel de software. Que quizá eso fue uno de los mayores errores también, el enfocarnos tanto en el producto sin haber validado primero el mercado. Y luego además también contratamos a mi amigo José Alberto, porque nosotros literalmente no dábamos más de sí. Y entonces subcontratamos, digamos, toda la mano de obra de implementación en vez de hacer byte coding, porque no existía, y hacerlo con la IA, lo subcontratamos con José Alberto. Bueno, todo. O sea, Sí, el diseño de arquitectura y todo eso lo seguimos haciendo nosotros. El diseño con Sañudo también, el algoritmo, el etcétera. algoritmo también lo teníamos nosotros, pero todo lo que es la aplicación, la app y la aplicación web, al final la tuvimos que hacer No, la outsourcing. aplicación web la hicimos nosotros también. La web, ¿cierto? ¿Cierto? Fue solo la app entonces. Sí, fue la app. Y más el backend de la app y parte de la app, lo que era transacciones, etcétera, sí. No, el backend en parte también lo hicimos nosotros, gran parte de él. Al final fue, digamos, Un híbrido, sí, una especie de híbrido. sí. Pero bueno, también he de decirlo que lo hicimos bastante optimizado, ¿no? Creo que llegamos a hacer toda esta aplicación por 10.000, No sé si llegó a 10.000, si te no soy sé si llegó a sincero. 10.000 euros, Porque entre que nos hizo precio de amigo y todo, yo creo que no llegó ni siquiera a los 10.000. Pero no me acuerdo. que era una aplicación que, bueno, obviamente nunca la llegamos a luego a vender, pero Pero la queríamos vender por 100.000, recuerdo, y el posible comprador nos dijo que era un precio que era viable. O sea, que parece ser que sí que bastante había. bien, sí. Lo que pasa que no tenían el capital para pagarla. Entonces ahí hubo todo el tema de que al final lo pudimos vender por eso. Pero sí, aceptaban o veían precio fiable los 100.000 euros. O sea que 10 veces Fue un más. monstruo, sí. Sí, era un monstruo. En tu opinión, ¿en qué momento empieza el declive de GoBlue? Pues yo diría que empezamos, me acuerdo, es que fue todo muy rápido. Las cosas comenzaron a finales de 2019, cuando Ujú. verdaderamente fundamos la empresa y tenemos nuestro primer meeting en Toledo, donde verdaderamente empezamos a definir un poco de roles, etcétera. Pero ya llevamos como un año así trabajando incluso. Sí, pero estábamos, digamos, un poco con, o sea, habíamos terminado el máster. Me acuerdo que en máster yo hice lo que era el MVP, Ujú. que lo presentamos, que era totalmente hackeado. Tú cuando viste el código dijiste, pero ¿qué es esto, por favor? Pero funcionaba, ¿no? Funcionaba, funcionaba. Y al final fue lo que utilizamos para showcase y fue un poco lo que nos dio tracción y Ujú. validación, sobre Sí. todo al comienzo. Luego, una vez tuvimos eso, digamos, tú limpiaste un poquito el código para que yo me pudiera enfocar un poquito más en la arquitectura Sí. y en la presentación a diferentes empresas y fuimos acelerados por Bankia y cuando somos acelerados por Bankia lo primero que nos pide Bankia es tenéis que registrar la empresa. Ujú. Registramos la empresa, exactamente, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar, que fue 4 meses, que le dimos bastante duro, 4 o 5 meses que creamos el monstruo, al final todo fue muy rápido y creo que el declive comienza, bueno, es una conjunción de varias cosas. La primera de ellas es, digamos, un poco la dinámica del equipo. Ujú. Digamos que no todos
desde mi punto de vista, compartíamos las mismas ideas de desarrollo y de objetivo, ¿no? Luego también creo que había una disparidad bastante grande entre nosotros técnicos y a personas que no son técnicas. A la hora de, quizá simplemente nuestro bias cognitivo de ingenieros informáticos, ¿no? De meternos tanto en el código y de ver un poco cómo hay que desarrollar el producto y quizá ese procedimiento Scrum que teníamos, etcétera, etcétera, y las otras personas quizá viniendo de un mundo un poquito más de usuario final del software. Entonces ahí empezó a haber fricción a la hora de, oye, ¿por qué tenemos que desarrollar esto y por qué lleva tanto tiempo desarrollar esto? ¿O por qué hay que hacerlo así? Luego también problemas en las dinámicas de comunicación a la hora de priorizar que era el siguiente ítem a desarrollar, ponerse de acuerdo entre 5 personas o 6, digamos que lo que se denomina una democracia dentro de una startup, no funciona desde mi punto de vista. Quiero decir, es muy complicado el que todos se pongan de acuerdo y empezó a salir desde mi punto de vista al poco de empezar a desarrollar el producto. Yo al final me acuerdo que estaba un poco de product owner y traía mis backlogs, bueno, todo el mundo ponía el backlog y yo los iba priorizando y había cierta, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, cierto sentimiento a la hora, oye, yo he metido estos ítems en el backlog y tú no los has priorizado y has priorizado los de la otra persona. Como que mis ideas no son tan buenas, ¿no? Creo que empezó a haber esa dinámica y quizá no lo supimos gestionar bien y al final, bueno, pues digamos la parte emocional empezó dentro de lo que es la startup a tomar mayor relevancia que la parte puramente estratégica. Ahí veo un poco la importancia de que cuando te metes en una relación, yo os lo digo siempre, una relación empresarial es como una relación sentimental sin sexo. Y es porque al final vas a pasar mucho tiempo juntos con con esas personas durante muchos años y tiene que haber esa confianza. Pasa lo mismo en una relación sentimental. Si no hay confianza entre las dos partes, al final eso quiebra. Y creo que eso fue también un poco lo que estás describiendo. Si no tienes 100% confianza ciega en tu socio, al final esa relación se resquebraja y se crea, digamos, ese distanciamiento, ¿no? Totalmente. O sea, no lo podría haber explicado mejor. Y perdona, que me lo estabas comentando. Es que esa era una parte de ella. Luego, otro momento clave, porque me preguntabas que cuando empezó el declive, eso fue un elemento. El segundo elemento fue, digamos que nosotros formábamos parte de una aceleración. Y como dentro de esa parte de esa aceleración tenía que haber hitos. Y a nosotros se nos acortaron ciertos plazos porque hubo una pandemia. Claro. Que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? La pandemia del COVID obviamente nos golpea en nuestro digamos, punto de flotación. Me acuerdo que nosotros queríamos tener el primer piloto, si no me equivoco, creo que era para junio, Sí. y Bankia con todo el sentido del mundo, la verdad. Pues que como está evolucionando esto. En marzo se hunde el mundo de 2020 y nos cancelan el proyecto antes de junio, en mayo o así. Más que cancelarlo, nos dijeron hay que avanzar la prueba piloto porque es que tal y como va desarrollándose el COVID, es muy probable que esto, claro, que la gente no va a compartir el coche. No, de hecho lo prohibieron en España. Y se prohibió luego más tarde. Entonces, claro, eso también fue algo que de repente te cortan los plazos, tienes que ir más rápido y luego hay una inseguridad y luego, obviamente, como tiene todo sentido, las empresas van a proteger a sus empleados y nosotros tampoco queríamos que eso fuera entonces un potencial, yo qué sé, que se convirtiera eso en una máquina de infectar a personas, ¿no? Entonces al final, bueno, pues tienes que hacer una pausa, tienes que pivotar otra vez y venga, poner máscaras o poner perfiles nuevos de... Esa fue yo creo que también, no la única, obviamente no, pero también incidió en que la cuesta que ya era, digamos, una cuesta hacia arriba, se volviera, digamos, yo qué sé, el K2. ¿En qué momento se decide dejar de operar y qué desencadena esa decisión? Pues nosotros, bueno, desarrollamos el producto, se lo entregamos a Bankia, obviamente había ya ahí un periodo de congelación, o sea, un periodo
donde la mayoría de sus empleados creo que ya estaban en España, se estaba trabajando desde casa. Ujú. Entonces, bueno, pues nos comentaron, a ver, es que no podemos hacer la prueba ahora mismo, vamos a tener que esperar un poco más. Y bueno, todo el mundo ya sabe lo que vino después en España y eso se alargó, se alargó, se alargó. Al final nosotros no veíamos posibilidad y al final, pues bueno, los procesos de la vida, ¿no? Bankia empezó otro proceso nuevo de aceleración, nosotros nos quedamos un poco en stand-by, estábamos viendo a ver esto del COVID cómo va a evolucionar, la dinámica del equipo no empeoró bastante además. Sí. Y uno de nuestros compañeros, pues que fue el primero, que yo creo que lo hizo con toda la lógica del mundo, decidió que fuese ayuda en este caso, oye chicos, gracias por el viaje, pero creo que Me esta es mi bajo. estación. Y a partir de ahí, pues yo creo que él trajo un poco esa verdad que nadie quería ver, Ujú. inicial, ¿no? De decir verdaderamente esto, hemos llegado hasta aquí. Sí que es cierto que durante el camino hubo otras opciones Ujú. de emprendimiento, me acuerdo, Sí. bueno, después del proyecto que habíamos hecho y de todo lo que habíamos conseguido, que hicimos mucho, ¿eh? La verdad también hay que decir que me acuerdo que Aitor y Alberto consiguieron entrevistas muy interesantes, Business Insider, etcétera, llamaron a muchas puertas. Bueno, la verdad que conseguimos muchísimas cosas. Sí. Pero bueno, también es cierto que cada vez se hacía todo un poquito más complejo y se veía difícil, ¿no? El poder remontarlo. Ujú. Luego ya pues creo que entre todos ya decidimos una llamada, ¿no? Oye, chicos, esto Sí. no tiene ningún sentido y dejarlo ahí. ¿Cómo te afecta a ti todo este viaje de GoBlue después de dejarlo, tanto profesionalmente como personalmente, o psicológicamente, o emocionalmente? O sea, profesionalmente primero, o sea, creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Sobre todo porque se aprenden en muchos ámbitos. Ujú. Aprendes a verte en situaciones conflictivas, en situaciones estresantes, en situaciones muy ambiguas y tienes que sacar lo mejor de ti y saber también un poco conocerte a ti mismo mejor. Ujú. Entonces creo que profesionalmente es muy buena porque aprendes a reconocer tus propios fallos, dónde eres bueno, dónde eres malo, dónde puedes mejorar y en trabajar en entornos donde, digamos, tú defines el siguiente paso. Ujú. No, normalmente yo trabajaba en empresas donde me decían, oye Juan, hay que hacer esto, esto y esto. Y aquí éramos nosotros los que teníamos que definir dónde teníamos que poner el esfuerzo. Ujú. Toda esa parte es aparte de lo que es el emprendimiento, que en sí es muy bonito, ¿no? El crear algo desde cero, el conocer a tanta gente, toda esa parte creo que fue increíble. Y luego también una de las cosas más importantes es el ganarte la confianza de la gente. Ujú. Ya sea un business angel que quiere prestarte 10 minutos para que le presentes su idea, como por ejemplo las aceleradoras, Bankia, que nos apostó por nosotros, como un montón de personas que nos ayudaron, ¿no? Esa es la parte, digamos, profesional. Ujú. Me encantó. En la parte personal, bueno, un mix, porque obviamente, o más la emocional, porque es un roller coaster, como se suele decir. Hay Ujú. momentos en los que estás muy arriba y a veces que estás muy abajo, porque, como vuelvo a reiterar, la parte técnica no es la más difícil en nuestra startup, fue la Ujú. parte más emocional. Y ver que a veces tienes fricciones con cofundadores y que yo no tenía cierta habilidad de poder Ya. arreglar la situación, ves que hay cierta frustración y al final, bueno, pues también tiene que ver, yo creo que con esa parte inicial de reflexión, tiene que haber química Ujú. con las personas con las que haces un proyecto fundador. Y esa fue la parte más, para mí, más difícil de ver. No consigo solucionar este problema y como ingeniero como que siempre tienes... Te frustra. Sí. Ya. Si pudieras volver a empezar desde cero GoBlue o otra startup, ¿qué volverías a hacer y qué no volverías a hacer? O sea, lo que no volvería a hacer sería volverme a lanzar, digamos, a una startup sin conocer muy bien a las personas con las que estoy empezando. Ujú. Las tengo que conocer muy bien y tiene que haber
un alineamiento de visión y de ideas. Ujú. Pero tiene que haberla, no se tiene que crear. Ya. O sea, desde el punto número 1, las dos personas, las tres o quien vaya a cofundar, tienen que querer lo mismo. Y si verdaderamente las dos personas quieren lo mismo, luego ya viene, digamos, la alineación de cómo se va a hacer el trabajo. Eso número 1. Luego, número 2, que no volvería a hacer. No volvería a empezar una startup sin tener muy claro que las personas con las que la voy a hacer conocen el esfuerzo que requiere y el commitment. ¿Hablas de la parte software? No, no de En la parte general. software, en general. Vale. De, oye, sabes que vamos a darle por un año, por ejemplo, y esto es lo que conlleva. Es decir, oye, hay que, tiene que haber un commitment. Y las personas que vayan a cofundar tienen que ser conscientes de que una startup te puede llevar 70% de tu tiempo, o el 80%, o sea, no vas a tener tiempo libre, lo vas a tener que dedicar. O sea, que sean personas que quizá hayan tenido cierta experiencia previamente. Y quizá también, pues, que sepan, obviamente, el esfuerzo tanto económico como técnico. Y luego, ¿qué volvería a hacer? Pues volvería quizá a formar parte de alguna aceleradora, simplemente por el tema de networking. ¿Más presencialmente? Sí, yo creo que tiene razón, la parte presencial. Desde luego. Volvería a decirte si quieres trabajar. Yo te ayudo. Sañudo ya Volvería a llamarte para la parte software. Sañudo ya te digo que va a decir que no, porque vive muy bien. Ya lo he intentado yo varias veces. Así que, Sañudo, si lo estás escuchando, enróllate un poco. Desde luego, Sañudo, por favor. Que sí, la parte de UX, desde luego, volvería a decirle a Sañudo, vente. Volvería, por ejemplo, a desarrollar todo en cloud, como lo hicimos, porque fue súper rápido, a una velocidad increíble y con coste cero. Yo creo que hay muchas cosas que volvería a hacer, o sea, en parte, pero bueno, quizá, digamos, creo que es más importante lo que no volvería a hacer para la audiencia, porque hay muchas cosas que yo creo que se podrían volver a reutilizar. Como el código, ¿no? Que tenemos que muerto del asco. Algo tenemos que hacer con ese código. Muy bien, pues eso es todo, Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo vaya a funcionar bien y podamos publicarlo también. Y nada, te veo seguramente en otro podcast porque ya llevas 3. Sí, 3. Al final, siento mucho que no generemos aún dinero porque os podríamos dar una contribución. Trabajáis al final gratis. Pero bueno, al menos que te dé un poco de visibilidad también. Por si acaso en algún momento quieres hacerte. Es un placer, la verdad. Bastante contento de poder contar nuestras historias y que a alguien si le sirve, pues mira. Perfecto, pues muchas gracias. O nada.